Un saludo para toda la comunidad de Simple Trading. En este video vamos a estar hablando sobre los brokers, las diferencias que podemos encontrar en las cuentas que ellos nos ofrecen y cómo eso nos puede beneficiar a nosotros o nos puede jugar en contra. Un broker o un intermediario financiero es esa empresa, esa compañía que nos permite a nosotros llevar el dinero a los mercados reales. Funciona de forma similar a cómo funciona un banco. Ellos son los que protegen nuestro dinero, nos permiten abrir una cuenta con ellos y además esa cuenta está conectada con una plataforma que nos permite tomar decisiones de compra-venta con ese dinero. Como ese dinero está protegido, se supone que nosotros pues vamos a encontrar algunas certificaciones y algunos temas legales que van a ser muy importantes a la hora de escoger un broker. Por ejemplo, la segregación de cuentas. No queremos que nuestro dinero esté mezclado con el dinero del broker, porque ellos no lo van a estar utilizando como parte de su funcionamiento o en caso de quiebra, pues no lo van a utilizar para responder a sus acreedores. Entonces, cuentas segregadas. Punto número uno, muy importante. Punto número dos, que este broker esté regulado, que realmente hayan entidades que estén revisando cómo se mueve el broker, si realmente está llevando el dinero al mercado y que además tenga unas ciertas normas bajo las cuales se mueva, ¿vale? Eh, También nosotros es importante que lleguemos a entender qué tan bueno es el broker en términos de legitimidad, en términos de reconocimiento, a través de otras personas que nosotros conocemos, que nos pueden decir, sí, yo pero en el broker es bueno, el broker no mueve las gráficas, no aumenta los spreads, no hace movimientos extraños de un momento a otro y además es un broker que me responde con el dinero. A algunas personas les interesa mucho que la posibilidad de depositar o de retirar su dinero sea rápida. Entonces también es algo muy importante para nosotros, ¿vale? Todos estos factores son factores que nosotros vamos a entrar a analizar a la hora de escoger nuestro broker, que hay muchísimos en el mercado. Así como bancos podemos encontrar muchos con diferentes opciones, vamos a encontrar también muchos brokers con diferentes características, con diferentes regulaciones, con diferentes contratos. Entonces vamos a ver un poquito sobre Tickmill, un broker que yo recomiendo bastante. Me parece que es un broker que tiene en general muy buenas condiciones de mercado y vamos a adentrarnos un poquito a ver esas condiciones y cómo nos pueden favorecer a nosotros. Entonces empecemos con una página que a mí me gusta bastante. Este es un sitio en donde ustedes pueden encontrar información certera, información que es entregada directamente por personas reales. Y esta página es Forex Army, es una comunidad bien grande. Aquí podemos ver revisiones sobre los brokers. Entonces, cuando nos metemos a ver a Tickmill, vamos a ver información muy importante sobre ellos. Primero, la calificación general con 233 personas que han hablado directamente del broker es de 3.4. Digamos que es una calificación buena, muy por encima de la media que podemos encontrar aquí. ¿Qué nos van a contar sobre ellos? Entonces están regulados por la FCA del Reino Unido, están regulados por SAISEC en Chipre, están regulados por la FSCA en Sudáfrica, FSA en Lubán, FSA en Seychelles. Bueno, aquí hay un montón entonces de regulaciones, se las voy a mostrar aquí directamente en la página de ellos. Seychelles, Financial Conduct Authority de UK, Reino Unido, Chipre, Lauban, la UAN y finalmente por la FSCA de Sudáfrica, ¿cierto? Entonces, además de esto, tenemos registros en diferentes grupos financieros. Tenemos en el Reino Unido, en Alemania, en Italia, en España y en Francia. Y además tienen pues otras directivas y miembros en otros grupos financieros importantes. Esto es un punto bien importante. Ellos no están regulados únicamente por regulaciones como la FCA o como la de Chipre, que son regulaciones realmente laxas y que no son las mejores regulaciones que vamos a encontrar en el mercado. Punto importante también, alguna vez estuve hablando con dueños de brokers y me decían, ojo, porque los brokers lo más importante es que realmente tengan transacciones en el mercado y para nosotros entender eso, pues
tendríamos que hablar directamente con el proveedor de liquidez de ellos, entonces es un poquito complicado, pero digamos que si yo hago una investigación más allá sobre los brokers, puedo llegar a entender bien qué tipo de broker es y cómo maneja las cosas, ¿vale? Toda esta información la pueden encontrar en la página de ellos. Esto entonces es importante porque nos protege a nosotros, protege nuestro capital y nos permite poner una demanda o hablar sobre el broker, sobre lo que está pasando con ellos, hablar directamente con una entidad que los regula y que podría tomar acciones legales frente a algún tema que nos esté sucediendo. Listo. Otro tema importante es que ellos responden aquí todos los mensajes que les han puesto en Forex Biz Army. Eso también es un tema interesante. El hecho de que tengan un buen soporte al cliente también nos ayuda a resolver fácilmente algunas dudas con ellos y a, digamos, a manejarnos dentro del broker. Entonces también es un punto al que muchas personas le dan mucha importancia. Cuando hablamos, por ejemplo, del soporte, vemos que hay eh, múltiples opciones de idiomas, por ejemplo, muchos idiomas en los cuales podemos hablar, y esto también nos va a favorecer, como les decía, pues para poder resolver rápidamente factores importantes que tengamos. Entonces, detalles importantes y aquí les empiezo a explicar cómo nos beneficia un broker a nosotros. Punto importante, bueno, el mínimo, digamos, tamaño de la posición, que esto es algo que se va a ver en casi todos los brokers, a menos de que estemos hablando de un broker micro. Eh, yo normalmente no recomiendo esas cuentas micro porque son cuentas que tienen muchas veces condiciones diferentes, spreads mucho más grandes, comisiones mucho más grandes. Entonces digamos que no es tan interesante operarlas como si estuviéramos operando en un mercado real. Por mi parte, les recomendaría no trabajar con esos brokers, pero digamos que este es algo que se mantiene normalmente entre la mayoría de los brokers y que es algo que vamos a ver en muchos de los contratos. Cuando hablamos de contratos, ojo, váyanse al broker, a un broker cualquiera, y miren en la lista de activos cualquiera de ellos. Vamos a hacer clic derecho, nos vamos a especificaciones y aquí vamos a ver muchas de las especificaciones sobre ese activo. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que el margen de la moneda es en dólar australiano, el tamaño del contrato es de 100.000, ¿sí? Como normalmente lo vamos a encontrar. Tiene 3 dígitos, hay un spread que es flotante, que es cambiante, ¿sí? Puntos importantes de pronto por acá. Aquí está, volumen mínimo. Como les decía, esto puede variar. Vamos a ver otro activo diferente, por ejemplo, que no sea una divisa. Vamos a ir, por ejemplo, a un índice o vamos a ir, por ejemplo, a una, a una materia prima. Miren, por ejemplo, que tenemos acá. El volumen mínimo ya no es de 0.01. Listo. Entonces, fíjense que esto lo podemos ir viendo cómo cambia. Otro punto importante es que vamos a tener un swap. Ese interés que me cobran a mí de un día para otro. Ese interés también puede cambiar. En algunos casos puede ser positivo. Si yo estoy en compras, entonces ese swap va a ser de menos 1.99 y si estoy en ventas, pues va a ser de menos 3. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy planeando dejar una operación de largo plazo o si mi operativa es de tipo swing, este tema del swap va a ser importantísimo para nosotros y aquí necesitamos que nuestro broker tenga un proveedor de liquidez bastante fuerte, ¿vale? Aquí hay unos, bueno, tipo de, digamos, de activo, en donde estamos trabajando. Bueno, aquí hay otros factores importantes, creería yo, que podríamos estar analizando. Por ejemplo, este 3-day swap es un swap que me cobran por 3 días cuando el mercado cierra por completo y este lo cobran el viernes. Entonces, si yo estoy planeando también dejar el activo abierto en un fin de semana, pues esto me va a afectar bastante. Veamos otro ejemplo. Veamos, por ejemplo, una materia prima y miremos entonces aquí que también vamos a ver cambios, como les decía. Miren que el porcentaje de margen también cambia, el tamaño de contrato cambia, el volumen mínimo también cambia. ¿Listo? Entonces todos estos factores son factores importantísimos a la hora de analizar el broker en el que vamos a entrar. Un ejemplo importante, brokers que yo no recomiendo, los brokers que son de tipo market maker, creadores de mercado o que llamamos tienen un dealing desk, una mesa de dinero, son brokers que no llevan el dinero al mercado real, sino que cruzan todas las operaciones y ellos responden por las operaciones faltantes. Esos son brokers que le apuestan mucho a la pérdida del trader. Entonces, muchos de estos brokers tienen porcentajes de operadores mucho más bajos ganando, ¿sí? Cuando vamos a analizar un broker, ellos
tienen que, por obligación, por regulación, tienen que mostrar qué porcentaje de sus operadores están ganando en el mercado en un periodo de tiempo dado. Entonces esto puede también afectar muchísimo, ¿cierto? Si hay brokers que, bueno, digo yo, no necesariamente por el tipo de brokers que tienen, pero sí de pronto por las condiciones de mercado. Un ejemplo importante, hay brokers que no nos permiten poner stop loss de menos de 20 pips, ¿sí? Nos limitan en eso. Eso para mí es malísimo, ¿cierto? Me están diciendo que no puedo tener un stop loss corto y por ende mejorar mi tasa de riesgo-beneficio. Entonces, condiciones como esas son las que me preocupan bastante y que, como les digo, van a encontrar de esta manera. Por ejemplo, vamos a ver una cripto también aquí en las especificaciones. Aquí es donde vamos a ver algo como eso. Miren que en este caso el swap es positivo para las ventas, ¿sí? Y vamos a ver si por aquí de pronto hay algo. Bueno, este es un buen broker, diría yo. Entonces no vamos a encontrar cosas como limitaciones en el stop loss, márgenes, cambios importantes en el swap, cosas como esa. Listo. Vamos entonces a ver puntos adicionales importantes. ¿Cuándo fue establecido? En el 2015. Es un broker que lleva ya unos 7 años. Por supuesto, el hecho de que un broker se mantenga en el mercado supone que ha venido haciendo las cosas bien. Entonces, la antigüedad es algo que nos va a importar bastante. Que tenga un lugar en donde podamos ir a ver las oficinas. Muchos de los brokers de garaje que realmente no funcionan, pues no tienen esto. El tema del soporte, como les decía, es muy importante. Las regulaciones. Países prohibidos, normalmente muchos de los brokers no están, la mayoría no están en Estados Unidos por tener una regulación mucho más fuerte y por proteger muchísimo a sus ciudadanos. El apalancamiento, ojo con esto, hay regulaciones, las mejores regulaciones no permiten apalancamientos altos. Entonces, cuando un broker les ofrece un apalancamiento alto, no les está haciendo un favor, les está permitiendo pues aumentar mucho su apalancamiento y esto les va a permitir también o les va a posibilitar perder mucho más rápido el capital. Entonces, no se fíen de esto. Las mejores regulaciones van a permitir un apalancamiento pequeño. Ahora, cuando yo veo regulaciones un poco más grandes, pues vamos a ver que tenemos regulaciones mucho más laxas. Esto entonces va a cambiar dependiendo de cómo entre yo al broker, de qué tipo de cuenta abra. Por ejemplo, cuando vemos aquí en la parte de arriba para ingresar, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar 3 diferentes tipos de cuentas, la de Seychelles, la de el Reino Unido y la de la One. Eso quiere decir que yo voy a poder abrir una cuenta dependiendo de el lugar o el país en donde me encuentre. Eso también es muy importante, como les decía, eso va a cambiar algunos de los criterios de mercado, de las características de mis contratos, ¿vale? Si estamos hablando de unos 500, ojo, también estamos hablando fuera de la regulación de quién me está entregando esa liquidez. Ojo con esto, los bancos no permiten apalancamientos muy grandes tampoco. Entonces aquí estamos viendo también la posibilidad de que un broker me esté ofreciendo un tipo de cuenta market maker, ¿cierto? En donde yo puedo entregarle el dinero y jugar dentro de un mercado que ellos crean, o si tengo una cuenta más grande, si tengo condiciones de mercado diferentes, sí voy a tener acceso a una cuenta tipo ESN o tipo STP, en donde el dinero es entregado al mercado, ¿vale? Entonces, ojo con esto. No tomen los apalancamientos más altos. No se fíen de un broker que les ofrezca apalancamientos cada vez más grandes. 1 a 1000, 1 a 1500. Esos son brokers que definitivamente no cumplen con ninguna regulación y no están jugando a favor de ustedes, ¿vale? El tipo de plataforma, bueno, pues la más conocida es la MT4, creo que ellos trabajan con otras plataformas, no solamente la MT4, la web, la de la aplicación, etcétera. Digamos que esta es una aplicación flexible, es una aplicación muy buena y es la que más conocemos a la plataforma, digamos, más utilizada. Aquí está WebTrader, Mobile Trading, que son las que les decía. Instrumentos, entonces, hablábamos de monedas, hablamos de divisas o de lo que conocemos como el mercado Forex. Hablamos de criptomonedas, que es otro mercado. Ojo, hablamos de CFDs. En los CFDs vamos a poder encontrar índices, bonos, materias primas. Entonces ahí tenemos 5 mercados. Y creo que por ahí vi otros activos adicionales. Entonces estamos hablando de una cantidad de activos importantes. También hablamos de acciones, 6 mercados.
¿vale? Estamos hablando de un montón de mercados y dentro del mercado de materias primas, pues algunos submercados. ¿Para qué me sirve esto? Normalmente como trader yo me enfoco y me adecuo a un tipo de activo dentro de unos mercados específicos que sé manejar mejor. Las condiciones de cada uno de los mercados pueden variar, ¿sí? Los horarios, las formas en las que vemos la operativa, en las que determinamos un escenario de trading. Entonces esto es muy importante. Si mi broker me está ofreciendo un activo que realmente me funcione a mí, ¿listo? Otras condiciones de trading importantes. Hay muchas personas que operan con robots, con expert advisors, aunque no es lo más recomendable. La idea es que el broker me lo acepte y que me lo acepte de forma real. O sea, que yo ya sepa que hay otras personas que lo están trabajando o que yo lo trabaje y no me empiece a bloquear las operaciones. El tema de News Spike Trading es cuando operamos noticias, cuando sale una noticia importante y especulamos sobre el movimiento que se va a dar. El scalping o muchas veces un arbitraje, de pronto un movimiento muy rápido, una apertura y cierre muy rápida de operaciones. Y las cuentas administradas o el social trading, que sería el copy trading o temas como ese, o a través de cuentas PAM o MAM. Entonces todo esto lo acepta también el broker. Es un broker que tiene condiciones en general muy buenas de operativa. Vamos a ver por aquí, bueno, algunos de los documentos legales también los vamos a encontrar dentro de la página. Por aquí les tenía abierto, ya hablamos un poquito de eso. Pasemos al tema de los depósitos y los retiros. Entonces, dependiendo de la forma en la que yo vaya a hacer un depósito de retiro, obviamente va a tener unas condiciones de mercado. Aquí tenemos transacciones, transferencias bancarias, tarjetas FasaPay, Global Pay, Local Bank Transfers. Estos son, bueno, algunas son billeteras, otras son movimientos entre cuentas dentro del mismo país, NetTeller, que es muy conocido, Skrill de la misma empresa, Kiwi. Digamos que hay unos que son muy específicos de ciertas regiones, UnionPay, que es algo que utilizan mucho en China. Me preguntan si tenemos la posibilidad de depositar o retirar con criptomonedas. Esto es algo que a hoy en este video no se tiene, pero por conversaciones que tengo con el broker o que ya he preguntado, digamos, ya he investigado, lo que sé es que muy pronto vamos a tener también esta posibilidad que nos conviene a muchas personas, ¿vale? Por temas de costos, por temas de facilidad, de rapidez. Entonces esto es algo que también que le va a dar un impulso muy importante a este broker, ténganlo muy en cuenta, ¿vale? Por aquí teníamos entonces algunos, bueno, awards o premios. Creo yo que esto no es algo demasiado importante, aunque este es un broker que tiene muchos desde hace varios años, desde el 2017. Es un broker que viene mejorando y adquiriendo cada vez más premios. Esto es algo que me parece bien importante también, no desde el punto de vista de los premios que se dan, sino de la posibilidad que tienen como broker de ir mejorando y de estar pensando todo el tiempo en condiciones mejores para sus operadores, ¿vale? Luego por aquí, otro tema importante, ojo con todos estos a veces beneficios que nos ofrecen. Definitivamente este es un broker que nos ofrece factores bien interesantes. Entonces, condiciones de trading superiores, por ejemplo, cantidad de instrumentos, esto es importante. El spread, ojo con esto, no nos guiemos únicamente por un spread de 0 pips. Aquí tenemos que ver en qué condiciones, en qué activos. Otro tema importante es el tipo de cuenta. Muchas veces me interesa el cero spread o operar con cuentas que no me cobren un spread, pero que sí me cobren una comisión por entrar en un momento específico, en un momento muy preciso del mercado. Esto, por ejemplo, para un scalper, pero para personas que están haciendo arbitraje, para entradas muy rápidas y salidas muy rápidas al mercado, creo que puede ser algo interesante. La ejecución ultra rápida depende mucho de los sistemas que tienen, de los proveedores de liquidez, todo esto es importante, pero muchos de los market makers nos van a proveer información y ejecución al instante. ¿Y eso por qué es? Porque ellos mismos son los que están entregando esa liquidez. Entonces, esto no nos puede confundir mucho. Esto es importante que lo veamos. Estrategias, tipos de estrategias, esto es importante. Lo que hablamos ahorita de los expert advisors, de hacer hedging. Esto es algo que no todos los brokers permiten, abrir compras y ventas dentro de un mismo activo en un momento específico. La seguridad de los clientes, la seguridad de los fondos, lo que les comentaba ahorita, que sean cuentas segregadas. Esto es importante pues para la protección.
Tecnología, bueno, muchos nos van a hablar de la tecnología y esto, como les digo, es importantísimo. El soporte al cliente sí me parece algo vital. Si ustedes se dan cuenta, este broker tiene muchos factores importantísimos. Los invito a que si están interesados en abrir una cuenta con ellos, la abran a través del link que les voy a dejar en la descripción. Esto nos va a ayudar, por supuesto, a entregarles mejor información cada vez. Ojo, todo lo que ustedes estén haciendo con este broker nos va a permitir a nosotros también recoger mucha información. Entonces déjenos sus comentarios si han tenido problemas con ellos. Esto nos permite llevar también esa información al broker y que ellos puedan seguir mejorando. Hay algo importante acá y es que les vamos a ofrecer información adicional a las personas que abran la cuenta con el broker. Les vamos a ofrecer algunas clases adicionales que tienen que ver con operativa, con manejo de la plataforma MT4 que ellos tienen. Así que si lo hacen, déjenoslo saber y con gusto pues van a poder acceder a más información sobre ellos. Es un broker bien interesante. Vamos a hacer más videos sobre ellos. Espérenlos. Los espero entonces en todos estos nuevos videos que vamos a estar haciendo. Muchos éxitos para todos y feliz trading.